Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Bello, reumatólogo, y para mí es un gusto tener en el conversatorio hoy al doctor Andrés Vecino. El doctor Andrés Vecino es pregrado de la Universidad Javeriana con una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y un PhD del Johns Hopkins sobre los temas relacionados en economía de la salud y sistemas de salud. Lo quise abreviar porque no nos iríamos en medio conversatorio hablando de toda la hoja de vida de Andrés. A nombre de la Asociación Colombiana de Reumatología, le damos una calurosa bienvenida porque la idea es generar un ambiente de discusión con unas preguntas que tratan de abarcar la mayoría de los temas alrededor del sistema de salud. Y pues Andrés, no sé si quieres saludarnos antes de comenzar esta jornada muy interesante. Claro que sí. No, pues Juan Manuel, muchas gracias por la amable invitación a todos, todas que nos acompañan de la asociación. Esto es un gusto estar aquí con ustedes y realmente cada vez que puedo aprovecho la oportunidad de conversar con sociedades científicas porque sí creo muy importante la participación de ustedes como institución en la discusión de reforma, en la discusión del sistema de salud. Yo creo que hay un montón de oportunidades y de cosas que se pueden hacer desde la sociedad científica, las diferentes. Y creo que sí necesitamos, sí, realmente creo que en este momento necesitamos un sector más unido em, y menos, digamos, polarizado como ha estado en el pasado. Entonces, por esa razón, le agradezco, Juan Manuel, la amable invitación. No, a usted, Andrés, por el espacio. Vamos a declarar rápidamente cómo se va a desarrollar el conversatorio. En 10 minutos, Andrés nos va a dar un speech muy breve de 10 minutos alrededor de los ejes fundamentales que están ocasionando muchas de las propuestas alrededor de la reforma. Y posteriormente desarrollaremos unas preguntas que hemos trabajado en consenso para poder trabajar, o sea, para poder abordar el máximo de problemas de la crisis. Sé que muchas preguntas quedan afuera, pero que en buena hora que generemos espacios posteriores para discutirlas. Entonces, Andrés, como ya usted puede seguir en lo que tiene organizado. Bien, bueno, pues muchas gracias. Permítanme decir que si se sienten cómodos, les agradecería poner las cámaras. Es lo mismo que digo en clase porque a veces es más fácil hablar a personas, pero si no pueden, pues por supuesto está bien. Em, Déjenme empezar con, digamos, yo tengo una presentación ya montada, pero digamos, acordamos no abrirla acá, pero quería mencionar que, digamos que tenemos un sistema de salud. eh, que se destaca en la región, ¿no? Y quisiera empezar por eso porque a veces uno se mira mucho el ombligo y mira mucho lo que está pasando, pero no se va hacia un poquito hacia afuera y mira todas las cosas buenas que hay, ¿no? Es un sistema de salud que consistentemente está rankeado en el tercer o cuarta posición en términos de cobertura, de indicadores de calidad de cobertura efectiva promedio. Obviamente eso quiere decir que hay extremos, em, por supuesto extremos negativos, pero consistentemente se ubica en el tercer o cuarto lugar, con también consistentemente el menor gasto en salud de esos países y al mismo tiempo con el menor gasto de bolsillo. Estamos hablando de un sistema de salud que se ubica de nuevo en el tercer, cuarto lugar. Cuando está en el cuarto es al mismo tiempo, cuando está en el tercero, perdón, es al mismo tiempo que Chile, pero Chile es un país que gasta el doble, ¿no? Y los otros países que están arriba, que son Costa Rica, también gasta el doble y Uruguay que gasta el triple que Colombia per cápita. Entonces es un sistema que, mirando lo macro, es eficiente y voy a hablar un poco más de por qué tal vez a veces hay un montón de ineficiencias que hay que tratar, pero macro es un sistema bastante eficiente. Entonces ustedes ven este sistema eficiente que se desempeña relativamente bien, al menos en términos promedio, ¿no? Con respecto a la región. Es un sistema, digamos, de aseguramiento social en salud, lo cual implica que que existe aseguramiento. Y ese hecho es importante porque lo que implica es que la función de
priorización de recursos que existen en todos los sistemas de salud, que siempre alguien la tiene que hacer. A veces el médico, a veces el hospital o a veces el asegurador. En este caso recae en el asegurador, ¿no? Y eso es importante para entender dónde estamos. Entonces, habiendo dicho eso, habiendo dicho que es un sistema que se desempeña relativamente bien, creo que también es importante mencionar que ese buen desempeño es en parte la razón por la que estamos acá, en parte. De alguna manera yo he insistido en que el sistema de salud es víctima de su de sus propias cosas buenas que tiene, también de las malas, por supuesto. Em, pero lo es en el sentido en el que es un sistema en el cual los colombianos, a diferencia de otros países de la región, nos permitimos la posibilidad de aspirar a tener más y más y más y más, ¿sí? Y ese más y más y más y más se hacía a expensas de tener un bajo gasto en salud y un gasto per cápita que es el menor de la región. Yo insisto en que es quizás el único indicador en el que estamos bien, que nos vemos bien con en la OECD, y ese indicador de gasto de bolsillo, que es bajo relativamente, es 15% del gasto total, es bajo si uno lo compara con otros países, particularmente Chile, es mucho más alto, alcanza el 30%. En otros países puede ir entre el 25 y el 50%. Y esto, digamos, para esta sociedad es muy importante porque ustedes manejan medicamentos de alto costo. Entonces, realmente es importante, digamos, para ustedes en particular, pero también para la sociedad en general. Entonces tenemos, digamos, este sistema que es en parte, digamos, que se desempeña bien, a los que los colombianos empezamos a pedirle más y más y más en buen derecho. Viene la sentencia de la Corte, después viene la estatutaria. Y la estatutaria en el 2015, con todas las cosas buenas que tiene, yo esto lo he insistido en otras ocasiones, cometió un par de pecados, ¿no? Y uno de ellos, em, y lo voy a decir así explícitamente, y es posible que algunos de ustedes no concuerden conmigo, y si es así, pues lo podemos discutir. Pero uno de esos temas en los que yo sí creo que cometí un error fue haber pasado un paquete de beneficios explícito a un paquete de beneficios implícito. Por eso lo que quiero decir es que en vez de, y muchos de ustedes practicaban, la mayoría quizás antes del 2015, lo que eso implicaba es que ustedes sabían que estaba en la OPC y que no estaba en la OPC. En el momento se llamaba POS o PBS. Em, Hoy en día entra todo, excepto lo que esté explícitamente excluido, que ustedes muy bien saben que son los experimentales, em, los tratamientos en el extranjero y lo estético, ¿no? Y simplemente la visión ahora no es si está incluido o no, sino si está en la UPC o no, ¿cierto? Y lo que no está, pues entonces va por presupuestos máximos. Muchos de los medicamentos que ustedes manejan, de hecho, están en presupuestos máximos. Esto trae un problema, y esto trae un problema que, entre otras cosas, está reflejado en varias mediciones macroeconómicas donde se muestra que uno de los principales factores de crecimiento del gasto en general público ha sido el sector salud. O sea, al lado de las pensiones, al lado de la deuda externa, desde el 2018 hemos visto un incremento de 3 veces de la magnitud esperada de crecimiento de gasto atribuible al sector salud. 3 veces. O sea, el sector salud creció 3 veces más de lo esperado entre el 2018 y el 2024. Entonces esto muestra que había un problema y este problema viene en el 2018. Em, y pareciera ser, digamos que en esto del análisis causal, no es como en la epidemiología clínica, pero pareciera ser que está relacionado, entre otras cosas, en un incremento de gasto derivado de el uso de tecnologías en salud. Y ese uso de tecnologías, digamos, irrestricto, porque pasó de ser un paquete de beneficios explícito a un paquete de beneficios implícito. En el 2021 publicamos un reporte junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, mirando las tendencias de crecimiento de gasto en salud en 34 países de la región, incluido Colombia. Y lo que es consistente es que el factor de crecimiento más importante no es, como creemos, la carga de enfermedad, no es la demografía, son las tecnologías en salud y el crecimiento económico. Es todo lo que está alrededor de las tecnologías y de que estamos creciendo y que demandamos más servicios, que es lo que hace que crezca el gasto. Entonces tenemos un gasto que crece
En el 2015 pasa de un plan de ingresos explícito a un implícito. Eso lleva a un crecimiento de gasto enorme que hace que en el 2020-21, en el Plan Nacional de Desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, pero después en el 2020-21, 20, perdón, se logró reglamentar, sí, se reglamentaron los presupuestos máximos para ponerle un tope a ese crecimiento de gasto que era vía no UPC en ese momento ya, porque todo estaba incluido. Entonces digamos que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema estructural que viene de atrás, ¿sí? Y que es el crecimiento de gasto, digamos que casi que sin control realmente, cuando todos los otros sistemas de salud tienen mecanismos de control. Y el nuestro lo tenía antes del 15, que era la UPC básicamente. Ese es un tema. El otro tema, como menciono, digamos, una demanda cada vez mayor de la población que está en su derecho de hacerlo, y repito, y quiero insistir en eso, pero que al mismo tiempo se choca contra una realidad y la realidad presupuestal, ¿cierto? Y entonces hay que encontrar un momento de consenso donde decimos qué es lo que podemos gastar y qué, no es lo que, qué es lo que no podemos gastar. Y pues simplemente, digamos, hemos seguido en ese tren de gasto casi que sin control. Luego viene la pandemia. Y en la pandemia, pues vemos en esa tendencia que les estoy diciendo de gastos macro, se incrementa definitivamente el gasto, inicialmente asociado a, por supuesto, a COVID, pero después se incrementa el gasto asociado a otras condiciones diferentes, que son, pues ustedes lo saben muy bien, seguramente lo han visto en su práctica clínica, morbilidad rezagada, complicaciones derivadas de que no hubo manejo durante 2 años, etcétera, ¿cierto? Em, y yo creo que hay un problema también estructural, ¿no? Y muchas veces hablamos y muchas veces como uno escucha en la opinión, uno escucha, digamos, esta idea de que hay unos problemas estructurales del sistema, pero realmente no un diagnóstico específico de cuáles son los problemas estructurales. Entonces aquí estoy mencionando uno y es que no tenemos un mecanismo de contención de gasto, ¿no? Pero hay otro también, y es que no tenemos sistemas de información. Entonces, hoy en día, estamos en el 2025, ustedes seguramente saben muy bien que la UPC de 2024 no se incrementó en términos reales, o sea, solo se incrementó indexada a la inflación. Y la razón por la que eso se hizo es porque no habían datos en 2024 del 2023, porque la UPC 2025 se calcula en el 24 con datos del 23, proyectando el crecimiento de gasto al 2025 y proyectando las frecuencias, cuántos servicios de salud se van a usar a 2025. Esos datos no existían. Y no existían, entre otras cosas, porque la nueva EPS no tenía esos datos. Sencillamente no los tenía y como no los tenía, teníamos al 20% de la población más enferma del país sin datos claros sobre frecuencias y sobre crecimiento de gasto. Y ese es un problema que hemos visto, digamos, en los últimos 2 años, 3 años. Si ustedes miran la UPC de 2023, de 2023, se proyectó con una inflación de 3%, 4%, cuando realmente fue 12%. Y la 2024 se proyectó con una inflación de 7% cuando realmente fue 9%. Entonces, hay un tema de incremento de frecuencias que ustedes los han visto en su práctica clínica. Hay un tema de crecimiento de precios que ustedes, pues, quizás han visto, quizás no, pero que hace muy complicado esto. Hay un tema también muy particular y es que el crecimiento de precios no es el ponderado solamente. Yo cuando hablo de inflación, estoy hablando de la inflación de la economía en general. Pero, por ejemplo, en el área de ustedes, de reumatología, el crecimiento de gasto en gran parte está dado por medicamentos importados y esos medicamentos importados están sujetos a las variaciones de precios generales, pero también a las variaciones de la tasa de cambio del dólar, que ustedes saben muy bien, llegó casi que a 5.000 en 2 años consecutivos, en varias ocasiones, digamos, y se mantuvo muy alto y todavía se mantiene alto, y eso, por supuesto, digamos que hace difícil de sostenerlo, ¿cierto? Manejando una moneda como el peso. Entonces vemos, digamos, este problema, digamos, financiero. Al mismo tiempo hay otro, y es parte, digamos, del éxito del sistema. Y yo lo acabo de decir, es una muy buena cosa que tengamos un sistema de salud que haya mantenido el gasto de bolsillo tan bajo. Pero el gasto de bolsillo tan bajo lo hemos mantenido a punta, digamos, de EPS restringiendo gasto, que ustedes seguramente todos lo han experimentado de una u otra manera.
Y parte del problema es que como no tenemos esa información, esos mecanismos de información que mencionaba antes, no hemos sido eficaces en vincular el gasto a al desempeño de los servicios de salud. Entonces, crece el gasto, no tenemos sistemas de información y por otro lado, tenemos un crecimiento de gasto que no está asociado necesariamente a mejores indicadores en salud. Em, ha habido propuestas para hacer esto, pero son técnicamente difíciles, políticamente difíciles. Y no hemos logrado llegar al punto donde estamos de acuerdo en que, por ejemplo, las EPS, eso lo puse en una entrada a la ciudad vacía y un documento que hicimos con el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, esté vinculado a unos indicadores amplios de morbilidad y mortalidad. Cosas como mortalidad materna e infantil, a mortalidad en personas con VIH, viviendo con VIH, mortalidad por cáncer, mortalidad por suicidios, ¿no? Temas amplios, muy grandes. Quizás algunos de ellos tocan tangencialmente a la reumatología, muchos de ellos no, pero a lo que apuntan en general es a tener un sistema que rinde cuentas por lo que gasta. Em, y es un tema en el que hemos sido, pues, digamos, poco exitosos. Y esto se suma a una politización del sistema, ¿no? Digamos que ya veníamos viendo esa politización del sistema desde el 2018, de las elecciones de 2018. Em, Esto, digamos que se apaciguó un tiempo al inicio del gobierno Duque, pero volvió a empezar con el tema de la pandemia. Em, Muchas personas, y a mí me gusta ser franco, así que me permito decirlo de esta manera, digamos que pescando en río revuelto, em, digamos, y obteniendo réditos políticos de problemas reales que genuinamente existen, y uno muy grande de Colombia, que es la gran diferencia que existe entre áreas rurales y áreas urbanas, pero también de la animadversión que existe en general hacia el sistema, porque pues las EPS se encargan de restringir servicios, hacen autorizaciones, rechazan servicios y esas cosas pues obviamente no le gustan a nadie. Entonces en esa función que ellas hacen y hacían, que es legítima, es lo que el sistema les encargó hacer. También, digamos que hay errores, hay problemas porque no están vinculados a los indicadores de calidad que les decía, y por esa razón, pues generan muchas desavenencias con el sistema, con los médicos, y eso, digamos que genera un mal ambiente hacia el sistema de salud y empobrece la legitimidad del sistema de salud. Y eso sumado a que el 20% de la población colombiana vive en áreas rurales, donde la provisión de servicios es pésima, digamos que no ayuda en mantener una buena legitimidad del sistema. Los sistemas de salud necesitan ser legítimos y en este caso no lo son, no, el nuestro no lo es por estos problemas. Esto no es un problema del sistema de salud en sí mismo. Yo quiero que hagan este ejercicio mental. Imagínense, ustedes están en Bichada. Quizás hay alguien ahorita en Bichada de quienes están atendiendo, pero en Bichada hay 190.000 personas. 90% de ellas, o sea, unas 170.000, son de régimen subsidiado. De esas 170.000 de régimen subsidiado por ley, mínimo 60% deben ser atendidas por hospitales públicos, por ley, 1122 del 2007. Lo que eso implica es que más o menos unas 80.000 personas a 90.000 personas deben estar deben ser atendidas por hospitales públicos. Lo que eso quiere decir es que las otras 60.000 personas pueden ser atendidas potencialmente por prestadores privados. Estamos hablando de 60.000 personas en un departamento como Bichada, en un municipio como Cumaribo, que es más grande, tiene más área que Panamá. 60.000 personas, ¿sí? Entonces, en esa distribución geográfica tan amplia, es muy difícil crear prestación privada. Y la prestación pública está creada por el departamento, por recursos que vienen del departamento, no vienen de la UPC. Entonces tenemos una población que necesita atención, que es terriblemente dispersa,
pero cuyos recursos van a funcionamiento, pero no a infraestructura. Y entonces no hay forma de crear, no hay forma lógica de crear, digamos, esa infraestructura en zonas rurales. Entonces venimos con este problema muy serio de prestación, de infraestructura, de equipamiento, y a eso súmele un problema estructural que tiene nuestro sistema. Tenemos menos médicos de los que queríamos tener, tenemos 23 de cada 10.000, por cada 10.000 personas, cuando deberíamos tener 25, y tenemos menos enfermeras de las que queremos tener, tenemos 13 de cada 10.000 habitantes, cuando el estándar de OECD es 70, ¿sí? Y por supuesto, y seguramente muchos de acá, ustedes son especialistas, muchos de ustedes viven en ciudades principales. Es muy difícil que un reumatólogo, por razones totalmente personales y válidas, quiera irse a vivir a Puerto Carreño, ¿no? Entre otras cosas porque tal vez no hay tanta concentración de enfermedad. Entonces, todo esto, insisto, hace muy complejo el sistema. Y lo que termina generando son esas desavenencias y esa falta de legitimidad que nos llevan a la situación en la que estamos. Una situación en la que el sistema de salud ha perdido legitimidad, ha habido recursos, necesita más recursos, y hay un tema adicional. Y es que a diferencia de lo que pasa en otros sistemas de salud, el gobierno no internaliza, por el diseño de la OPC, el gobierno no internaliza los costos de no atender o de atender a las personas. El gobierno tiene un presupuesto nacional, un presupuesto, manda el presupuesto al ministerio, el ministerio ordena ese presupuesto, le dice a la ADRES qué tiene que pagar y qué no, a las EPS, a las intervenidas, al giro directo, lo que sea, y el gobierno se desentiende totalmente del gasto. Quien se encarga del gasto son las aseguradoras. Y en los casos en los que hay PGP, por ejemplo, son los hospitales, ¿sí? Pero el gobierno no se encarga del gasto. Entonces al no ocurrir esto, em, el gobierno simplemente puede sencillamente desentenderse, atacar, que es lo que ha estado ocurriendo recientemente, y si alguien está en desacuerdo lo podemos discutir, atacar al sistema, desfinanciar el sistema, y echar la culpa a los diferentes actores. Ha pasado con las EPS, ha pasado con los hospitales, ha pasado con los médicos, ha pasado con los gestores farmacéuticos, ha pasado con la industria farmacéutica, y le echan la culpa a quien tengan que echar la culpa, con tal de, en la narrativa pública, salirse de la responsabilidad, pero fiscalmente ya están saliendo de la responsabilidad, porque ellos simplemente giran y eso es lo que es. Entonces, en ese contexto estamos, ¿no? Estamos en ese contexto donde yo les digo, en las EPS hasta hace 6 meses yo escuché diciendo no sabían qué hacer y tal vez estaban dispuestas a transar. Hoy en día empiezo a escuchar personas diciendo tal vez em, podemos tratar de aguantar hasta el 2026. Pero lo que eso implica es que toca estar preparado, ¿no? Toca tener un plan. No se puede llegar, o sea, si el plan es llegar al 2026, tratar de aguantar, mirar cómo hacemos para mantener el sistema, em, si uno llega al 2026 sin un plan, pues va a ser problemático. Entonces, parte de lo que yo creo que toca hacer en este tiempo y lo que yo creo que, por ejemplo, las asociaciones científicas pueden hacer, es tratar de justamente proponer cómo pueden ser parte de ese plan para restaurar el sistema de salud. El sistema de salud no solo ha perdido plata, ha perdido confianza. Y yo mencionaba este ejemplo en el pasado. Cuando Cruz Verde le canceló el contrato a Sanitas, que seguramente muchos de sus pacientes se habrán visto afectados, tenía una deuda de 400.000 millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿qué institución en Colombia es capaz de mantenerle una deuda a otra institución por 400.000 millones de pesos? Y muchos de los hospitales en los que ustedes trabajan, no voy a decir nombres obviamente, pero yo sé de hospitales que tienen deudas de 300, 500.000 millones, 600.000 millones, 200.000 millones con EPS, y les han mantenido esa deuda, y esa deuda creció porque había un supuesto implícito y porque ha pasado antes que el gobierno ha resuelto el problema imparcialmente, imperfectamente, pero lo ha hecho.
con la emergencia económica social en 2009, con la ley de punto final, imperfectamente, pero suficiente como para más o menos mantener el sistema. Esta vez no pasó. Y esta vez necesitamos tener un plan claro de cómo cómo el sistema se va a restaurar, pensando en, no en las EPS, no en los hospitales, sino pensando en los pacientes y pensando en el personal de salud. Sí, y ese es el foco al que yo le apuntaría. Entonces, con eso voy terminando. Em, yo creo que hay quizás tres temas importantes hay más, pero quisiera enfocarme en tres. Uno es, tiene que haber un consenso pronto en la comunidad de salud del país, del sector salud, que necesitamos un buen sistema de información. En el pasado hemos logrado tener sistemas de información muy buenos en otros sectores, en salud no lo hemos logrado, por diferentes razones, pero el sistema no puede seguir funcionando digamos, de esta manera. No sé si ustedes saben, pero la UPC para régimen subsidiado que cubre el 50% de la población, solamente se ha calculado una vez, fue en el 2022, con mucho trabajo, no replicable, entre otras cosas. Y realmente necesitamos un sistema que sea capaz de hacer esto sistemáticamente. Número dos, y esto los toca a ustedes específicamente, y quiero ser explícito al respecto. Necesitamos encontrar una forma de hacer una evaluación más certera sobre el uso de tecnologías sanitarias. ¿Sí? Lo que eso implica es, tenemos una institución que tiene capacidad, que es el IETS. Necesitamos empezar a traer nuevas tecnologías con estudios de costo-efectividad y otro tipo de estudios. Y podemos hablar de los procedimientos y cómo asegurarnos que eso digamos, sea el mejor beneficio de los pacientes y que no afecte personas con enfermedades extremadamente raras. Podemos hablar de los mecanismos. Hay mil formas de hacerlo. Pero no podemos seguir teniendo personas, y déjenme ser franco al respecto, que podrían tomar esomeprazol que cuesta 20.000 pesos, tomando deslanzoprazol que cuesta 300.000. ¿Sí? Eso no está bien para el sistema y nos pone en una situación en la que cada vez estamos más ahorcados de recursos y eso afecta a nuestros pacientes y afecta a todo el sistema, afecta las vías también del personal de salud. Entonces necesitamos un IETS que pueda hacer eso. Yo creo que se puede. Esa es mi visión de no abogado. Otros me han dicho que es un poquito más complicado, pero constitucionalmente el artículo 15 de la estatutaria dice que hay una posibilidad de no incluir medicamentos o tecnologías en la UPC según autorice la autoridad competente. Hoy en día la autoridad competente es el INVIMA. Necesitamos que el INVIMA funcione bien para los pacientes, ¿no? Haga los trámites de registro sanitario rápido, pero que eso no sea una forma implícita de racionar. Tuvimos dos veces al director del INVIMA diciendo que no aprobaban registros sanitarios para que no entraran y no gastaran. No, 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 no. Vamos a dejar entrar las tecnologías sanitarias con criterios de eficacia y de seguridad y después con criterios de costo-efectividad mirar si los incluimos o no y con criterios de equidad. Pero son dos discusiones diferentes. O sea, utilizar el INVIMA para esto no es racional. Y tercero, necesitamos una nueva UPC. Desafortunadamente, em, necesitamos una nueva UPC donde, como digo, el gobierno no se pueda desembarazar del problema de gasto. Lo que eso implica, y es desafortunado, yo no quisiese que fuese así, pero creo que en la situación en la que estamos no hay salida, es que el gobierno tiene que pasar a ser parte del pago de la UPC si la calcula mal. Porque hoy en día, si el gobierno, o sea, la UPC ha estado crónicamente, es ligeramente mal calculada, pero digamos, ustedes miran las tendencias de gasto predecido y realizado, se divergen brutalmente desde el 2022. em, no va a haber forma de que entren nuevas agentes al sistema, nuevos aseguradores, nuevos hospitales,
que quieran hacer sistemas de pago con PGP, etcétera, si lo que ellos ven es que el gobierno un día, en algún momento, en algún año, en una década, llega y dice, yo no pago más, ¿qué es lo que hizo este? Porque al haber roto los acuerdos implícitos que había en el sistema, entonces necesitamos un nuevo conjunto de reglas. Y en este punto donde estamos, para volver a traer la confianza, necesitamos un gobierno que diga, yo me comprometo a calcular bien la UPC. Y si no la calculo bien, entonces yo pago parte de eso. Y les digo que esto funciona, entre otras cosas, por una razón. Cuando empezamos a ver las olas migratorias desde, digamos, de la década pasada, ¿no? Rápidamente las entidades territoriales corrieron a asegurar, en la medida de lo posible, en la medida que legalmente era posible, a estos migrantes. La razón por la que lo hacían es porque si no están asegurados, si están asegurados, lo paga la EPS de régimen subsidiado. Si no están asegurados, quedan como entonces vinculados y los tenía que pagar el hospital público. Entonces, esa dificultad hacía que el incentivo fuese em, a, eh, am, a asegurar. De la misma manera, necesitamos encontrar un sistema donde el incentivo del gobierno, no importa quién sea, ¿sí? Sea a mantener una OPC bien calculada. Y yo creo que ese debe ser otro objetivo, digamos, futuro del sistema. Entonces cierro con eso. Una OPC mejor calculada con incentivos compatibles, incluyendo indicadores de desempeño, una entidad sanitaria que se encargue de mirar en acompañamiento con las sociedades científicas, y es donde yo creo que será muy importante, por ejemplo, tener a Reuma mirando, haciendo sus análisis de eficacia, efectividad y costo-efectividad en conjunto con el IETS de qué tecnologías entran y qué tecnologías no entran, ¿no? O para qué pacientes entran ciertas tecnologías. Y tercero, un sistema de información donde podamos tener mejores datos. El sistema de información no es solo la plataforma, no es solo la interoperabilidad. Es, por ejemplo, em, fíjense, la UPC régimen subsidiado, la razón por la que no había es porque en los hospitales públicos no había capacidad para reportar adecuadamente las frecuencias y los costos de forma que se pudiese calcular. Entonces, el sistema de información es el sistema, no es solo la plataforma de software o la interoperabilidad de los sistemas, es también tener personas que tengan la capacidad en las IPS públicas y privadas de reportar adecuadamente, de forma que las EPS tengan datos suficientemente robustos, que pasen las mallas de calidad y podamos tener una OPC mejor calculada. Y además tengamos una mejor vigilancia del sistema y evitemos, por supuesto, las acciones corruptas. Con eso termino, Juan Manuel. Creo que me extendí los 10 minutos, pero quería como cerrar con esos tres temas. No, muchísimas gracias, Andrés. Aparte de las fallas estructurales que usted mencionó, usted podría decir algunas más que de pronto dentro del desarrollo de la Ley 100 se pudieran haber previsto, como eventualmente Juan Luis Londoño tenía unas proyecciones de cuál era el segmento de la población laboralmente que podía cotizar y subsidiar a la gente, y de cierta forma a largo plazo hubo un incentivo a que la gente estuviera más en subsidiado y no formalizarse, por ejemplo. Pero ¿qué otras cosas usted ha visto que desde la ley 100 y que a futuro no se corrigieron y que además de lo que usted ya mencionó, generaron un daño estructural para en parte explicar esta crisis? Yo creo que, o sea, es cierto que cuando se diseñó la ley 100 se anticipaba que el mercado laboral iba a cambiar. Eso fue estructuralmente truncado, entre otras cosas, por una recesión seria que tuvo el país a finales de siglo. Muchos de ustedes lo recordarán. Y eso, digamos que hizo muy difícil la continuación de la progresividad en el mercado laboral y también en la afiliación. El mercado laboral colombiano tiene problemas estructurales que son muy difíciles de cambiar en ese punto. Yo creo que ojalá lo logremos cambiar, pero llevamos con una tasa de desempleo de 10% por muchos años. Llevamos con una tasa de empleo informal de alrededor del 50%, si mal no estoy, también por muchos años y es algo que no hemos cambiado. Y honestamente no sé si va a cambiar en el futuro cercano.
no estoy seguro. Yo creo que tenemos en el sector salud, como es un sistema de seguridad social, yo creo que en el sector salud tenemos que, como que, digamos, em, asumir que ese es el sistema que tenemos y que tenemos que crear un sistema que provea suficientes servicios de salud para todo el mundo de igual manera, pero con ese problema. O sea, yo no veo cómo podemos sortearlo porque es un tema del sector de empleo que nosotros no podemos tocar. Lo que sí creo es que tenemos que empezar a pensar en mejores formas de articularlo pues no lo hemos logrado. O sea, ustedes saben muy bien que está la sentencia de la Corte de Igualación del plan de beneficios con un estudiante hace unos años. Hicimos ese estudio mirando con la encuesta continua de hogares si había incentivos para, eh, digamos, ganando más de un salario mínimo, no ponerse en el régimen contributivo, y de hecho sí lo sabía, más o menos, si mal no recuerdo, era un 10% de la población en el régimen subsidiado que podía pagar potencialmente el contributivo. Esto tenía otros problemas en la época, ustedes recordarán la portabilidad y otro tipo de problemas que eran difíciles, que se han ido arreglando en el tiempo, pero yo creo simplemente que tenemos que empezar a asumir que ese es el sistema que tenemos y que tenemos que vivir con él y que tenemos que más bien hacerlo más fuerte así como está. Pero hay una cosa importante que usted menciona y yo sí quisiera traer acá, y es quizás un dolor que nos toca asumir, y es que fíjese que hoy, pues ustedes obviamente sufren con sus pacientes todos los días las escasez de medicamentos. Ese es un problema financiero. Y creo que sí queda una pregunta, ¿no? Y es si con este gasto de bolsillo tan bajo, y yo quiero que ustedes hagan la pregunta a ustedes mismos, ustedes pensar, si ustedes son pacientes, algunos de ustedes lo serán, ustedes conocen qué salario tienen ustedes, ustedes saben en qué estrato viven ustedes. Si ustedes quizás podrían pagar un poco más de cuota moderadora para medicamentos. Y yo creo que sí, yo creo que unos sectores de la población colombiana podrían pagar más. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en un sistema que en estas circunstancias tan particulares redistribuya mejor los recursos. Y les digo por qué. La deuda que tiene el país hoy en día, la deuda, el déficit fiscal que tiene es de 6 puntos del PIB. ¿Sí? La, mm, la, mm, el sector salud necesita 1 punto del PIB. ¿Sí? Tenemos que encontrar formas de ganarle recursos al sistema a través de ganancias de eficiencia, que son las que mencioné ahorita. Necesitamos un sistema de información, necesitamos un IETS que se asegure de que gastamos mejor contra desenlaces en salud y al mismo tiempo también que gastamos en tecnologías costo efectivas. Pero por otro lado, está el hecho de que efectivamente el sistema va a entrar más recursos. Y yo sí creo que tenemos que empezar a pensar, o sea, si hay personas hoy en día comprando em, medicamentos estatinas que cuestan 150.000, 100.000 pesos. Esos medicamentos los puede comprar una persona que tiene ingresos altos, pero no una persona que tiene ingresos medios y bajos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar de nuevo en cómo redistribuir mejor esos recursos para mantener la cobertura, mantener la calidad, pero también para mantener la legitimidad del sistema. Yo creo que es una inversión de largo plazo que tenemos que hacer y tenemos que pensar bien, em, porque yo no veo salida fiscal al problema que tenemos en este momento. El gobierno decidió no pagar, pero también es cierto que no hay plata, hay que decirlo, son las dos cosas. Mm, Entonces, llegando al 2026, no va a haber más plata. Y la pregunta es cómo ustedes, como sociedad científica, van a proponer una mejor manera de gastar mejor y de gastar donde tenemos que gastar. Y yo creo que esas dos cosas hay que hacerlas. O sea, es doloroso tener que decirlo. Uno quisiera decir,
hay oportunidades para... No, pero la verdad es que no, la verdad es que el gasto está incrementándose y los ingresos han reducido. Em, y tenemos que encontrar, digamos, nuevas estrategias. Una pueden ser, por supuesto, los impuestos saludables, ¿sí? Ujú. Pero los impuestos saludables no dan mucha plata, es la verdad. Yo soy el principal advocate por los impuestos saludables, pero eso no le van a dar más de un 1.5 billones de pesos. Y ustedes saben muy bien que el presupuesto UPC viene de ser 93 más o menos. Em, hay otras cosas que se pueden hacer, digamos, por ejemplo, el IVA a los juegos de Ya sé. apuestas, sí. Eso puede dar, no estoy seguro de la cifra, pero creo que es otro billón que podría eventualmente salir por ahí. Dos, ¿no? Póngale otro más tres. Pero un Mucho. punto del PIB son 16, Ujú. ¿sí? Entre 14 y 16, depende. Entonces, ¿de dónde sacamos tanto, cierto? Y de nuevo, tiene que haber múltiples estrategias. Y yo creo que sí toca empezar a pensar en cómo incrementar el gasto de bolsillo a un punto que sea un tope, ¿no? Ujú. A un punto en el que para unos sectores específicos pues paguen más, porque hoy en día están pagando más porque no están teniendo acceso. Entonces, más bien, demos acceso. Al dar acceso universal otra vez, recuperar el acceso universal, bajamos los costos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esas personas que ya están pagando, pues que paguen menos, pero que sigan pagando más que lo que pagan los otros. Y yo creo que tener esa discusión como país es importante. Yo creo que no podemos simplemente tratar de volver a lo que estábamos antes, así como antes del COVID, después del COVID, estamos haciendo como si nunca hubiese existido la pandemia. Yo creo que es momento de repensar y, y genuinamente tenemos que hacerlo. Pero mire que sin ser menos importante, porque la base fundamental es la UPC, no se ha discutido otro problema grave que es la de presupuestos máximos, porque no tenemos información suficiente para calcular lo mínimo que necesita de salud cada colombiano. Y aparte de mejorar los sistemas de información, que eso ya es mucho, Mm. eh, con respecto a los presupuestos máximos, ¿usted cómo ve ese problema adicional? No, yo creo que, a ver, yo creo que toca pensar un poco de dónde vienen los presupuestos. O sea, la idea de los presupuestos máximos, em, originalmente los presupuestos máximos sirven dos propósitos, ¿sí? O lo que no se paga con UPC, digamos, o tres propósitos, digamos. Un propósito son servicios complementarios, los pañales, las camas, las cremas antiescaras, todas esas cosas. Hay una pregunta y es, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso toca seguirlo pagando, especialmente para hogares que requieren eso en forma crónica em, o que tienen menos recursos. Entonces tenemos que encontrar un sistema para seguir pagando eso. La otra parte de los presupuestos máximos es riesgos no asegurables. Eh, y estos incluyen, por ejemplo, enfermedades raras, enfermedades de depósito, que requieren tratamientos de por vida de alto costo. Ese tipo de cosas necesitan presupuestos máximos porque son sencillamente no asegurables. El gobierno en su propuesta lo que propone es tener un fondo independiente. El problema en los fondos independientes es que se agotan, ¿sí? Yo creo que es mejor tener estas personas en un sistema de aseguramiento amplio como están ahora, y simplemente asegurar unos estándares para ellas, porque los fondos se agotan, Sí, ¿sí? Y tercero, la tercer propósito de los presupuestos máximos es constituir un paso intermedio para esas nuevas tecnologías. ya. Entonces, con esas nuevas tecnologías, yo durante 2 o 3 años observo las frecuencias, observo los precios y ya con eso hago el cálculo y lo introduzco en la UPC, ¿sí? Ya. Entonces, la pregunta que hacerse en esa tercera función es, ¿y por qué no hacemos acuerdos con la industria? Para utilizar, digamos, para que podamos compartir el riesgo de estos medicamentos
con ella como sistema, ¿no? Entonces, algunas de estas tecnologías que ustedes usan, que son de alto costo, se podrían pensar dentro de la OPC con acuerdos de manejo administrado, Ya, por ejemplo. Y entonces, si hacemos eso desde el principio, no dejamos, porque el nuevo medicamento, la nueva molécula, el nuevo medicamento biológico que ustedes utilizan, el que sea, viene, lo aprueba el INVIMA, entra directamente, lo empezamos a usar, lo usamos para las indicaciones que son, lo usamos en indicaciones off-label, eso nos sube el costo terriblemente. 2 años después, la ADRES mira el MIPRES y mira las bases de datos, solamente el contributivo porque el subsidiado no la recibe, ¿no? Y encuentra que el gasto se incrementó en ese medicamento en 15% y entonces, o sea, ya en ese momento es tarde. ¿Por qué no empezamos, no hacemos una cosa diferente? Y es proactivamente agilizamos los trámites del INVIMA, los hacemos rigurosos, pero que sean rápidos. Pero una vez pase esto, con el IETS hacemos una evaluación de las tecnologías, hacemos acuerdos de acceso administrado y empezamos a meterlos de una vez en la OPC con riesgo asegurado. Em, yo creo que esa es una ruta que es posible, pero es una ruta que es posible si uno apunta a ella desde el principio, proactivamente, ¿sí? Si ¿un todos los riesgo actores están compartido? ¿Es como un riesgo compartido, más o Es un menos? riesgo compartido. Los acuerdos de acceso Mm, administrado son un riesgo compartido. Eso se ha intentado en otros mm, países. Hay dos formas de hacerlo. Una es con indicadores de calidad o de desenlace y otras con indicadores de volumen. Con indicadores de desenlace, la realidad, o sea, por supuesto, todos querríamos que ustedes usen este biológico y entonces la farmacéutica les dice a ustedes, si ustedes experimentan remisión de cualquier enfermedad en al menos 70% de sus pacientes, entonces em, pagan ustedes. Y si es menos, pagamos nosotros. Ese sistema no funciona muy bien en la práctica porque ¿qué es remisión? ¿Con qué datos? ¿Cómo lo medimos? Un montón de problemas. mm, Entonces, lo que en últimas termina funcionando es hacerlo con base en volumen. La farmacéutica dice, ustedes tienen X personas con artritis reumatoide que requieren de este biológico, el que sea, y la expectativa de consumo de ustedes son tantas unidades mm. en el año, entonces acordemos un precio y entonces si es menos, pues igual estamos pagando nosotros y entonces pues el sistema absorbe el riesgo, pero si es más, la farmacéutica tiene que proveer esos. Entonces digamos que el riesgo se acuerda de forma racional, explícita, eso está bien, eso lo hacen otros sistemas, y eso le permite a ambas partes generar confianza y poder predecir en el tiempo. Porque es que parte del problema es la predictibilidad. De nuevo, tenemos una UPC Sí. con base en 2 años atrás, para un año adelante, un año atrás, para un año adelante, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y en este momento en el que estamos, donde los costos de salud están creciendo tan importantemente, como les digo, 3 veces más se creció el gasto en salud de lo esperado entre el 18 y el 24. Realmente, porque si te les puedo mostrar esta gráfica, realmente es muy problemático esto, porque nos pone en situación en la que tenemos que pensar cómo vamos a manejarlo. Y hablando de eso, hay una cosa que siempre se habla y es el problema de gobernanza y de control que no solo ha tenido este gobierno, sino nosotros. Por ejemplo, control de la integración vertical y frente a las nuevas propuestas y específicamente con la reforma, ¿usted qué problemas ve estructurales con respecto a la gobernanza? ¿A qué papeles pueden tener organismos de control a través del gobierno, como la Superintendencia de Salud, o como la propuesta de la reforma de crear un consejo de salud? No sé, no recuerdo bien el nombre. ¿Eso qué tan bueno o malo, o si ya lo teníamos y por qué no lo reforzamos? ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo en esto, digamos, déjenme ser franco y estoy dispuesto, digamos, a que conversemos si están en desacuerdo, pero hay varias cosas. El consejo, digamos, el consejo que se creó, que se propuso
en la reforma, en la propuesta de reforma a la salud de acuerdos fundamentales, em, es un consejo que realmente lo que trata es de resolver un problema legítimo, y es que la OPC fue mal calculada, ¿sí? de acuerdo. Entonces, como acabo de decir, yo creo que parte del tema es que eso se puede mejorar a través de de que el gobierno internalice el costo de no calcularla bien. Mi preocupación con la creación del consejo, y particularmente con un consejo como era antes, yo sé que muchos de ustedes seguramente están de acuerdo o estuvieron de acuerdo con el viejo Consejo Nacional de Seguridad Social y después el CRES. Yo eso lo entiendo. Em, pero yo también quiero traer de vuelta la razón por la cual se retiró en su momento, ¿sí? Y se retiró porque el gobierno, el Ministerio de Salud en su momento sentía que eran dos instituciones diferentes, y yo sé que ese es un tema controversial, pero lo voy a decir así, que generaban, digamos que generaban mucha presión y digamos que a veces las presiones eran de índole sectorial. Y el Ministerio de Salud como ente técnico tenía que sopesar esas presiones de índole sectorial. Entonces, en la gobernanza del sistema lo hacía difícil, pero también tiene algo positivo, y es que permitía un chequeo constante de digamos, del sector salud como un todo, que no solamente dependía, digamos, del gobierno de turno, que como hemos visto puede ser muy problemático. Entonces yo creo que un consejo es necesario, pero no puede ser un consejo con 18 miembros. Yo creo que tiene que ser un consejo mucho más compacto, que no, o sea, que tenga funciones de revisión, pero no funciones en las que toma decisiones que son, eh, perdóneme la palabra se me fue, binding, que sean, digamos, de obligatorio cumplimiento por parte del gobierno. Yo aún creo que en una democracia el gobierno debe poder tomar las decisiones, pero eso no quiere decir que tenga que ser fuera de la supervisión más general de un consejo. Pero un consejo, yo les digo, no están juntas directivas de 15 personas, un consejo de 15 o 18 no funciona tan bien. Es mejor tener un consejo más pequeñito, donde las decisiones puedan ser mejor compartidas, y más bien tal vez un sistema más transparente de difusión de información a los otros agentes. ¿Sí? Es decir, si hay una persona representando a la academia y a todas las sociedades científicas, debe haber un sistema por el cual esa persona pueda transmitir y tenga la obligación de transmitir la información a todo el mundo, y no simplemente que esta persona juegue en lo que en economía se conoce como el juego del principal agente, donde él pues puede tener esta información privilegiada para él mismo o ella misma. Déjenme solamente brevemente, Sí, esa es claro. una pregunta que usted hizo, Juan Manuel, pero la otra era, perdóneme, se me fue Con se me fue la respecto a otra. la gobernanza y el, sería de la presupuestos máximos y No, eso ya se le he respondido, perdóneme, se me fue la es otra. lo de la integración vertical La y integración cómo, vertical. sí, Integración vertical, sí, señor. Les muestro esto porque quiero realmente que lo vean. Este es un documento de desarrollo que muestra este cambio de gasto. Fíjense la expectativa. Asumo que pueden ver mi cursor. Este es sí, gasto en señor. salud. Estos son billones. Y ustedes ven que desde el 2018 empieza a incrementarse, y en el 2020 esto se incrementa pues en forma bárbara con respecto a la tendencia esperada. Ustedes Ujú, pueden ver aquí que la expectativa de gasto con tendencial era 17, y terminamos gastando 49 billones de pesos corrientes. O sea, se mm, multiplica 3 veces el gasto. sí, Esto, o sea, fíjense las otras tendencias. Fíjense la tendencia Sistema General de Participación, la plata que se le manda a los municipios. Fíjense sí, pensiones. em, eh, realmente, o sea, realmente no hay nada como salud. Algo ujú, está pasando acá, y esto no es solo el COVID. Esto después del 2022 seguimos viendo ese incremento. De hecho, acá hay un incremento en el 24.
23, hay un incremento en la pendiente de la curva. Entonces yo creo que esto hay que hablarlo. Yo creo que tenemos que empezar a conversar más sobre cómo hacemos todos para actuar y reducir este gasto de esta manera. Con respecto a la integración vertical, yo me he puesto en forma juiciosa a mirar la evidencia sobre esto porque, Sí, porque hay méritos y hay problemas. exacto, El mérito de la integración vertical es que, dicen los economistas, reduce los costos de transacción porque exacto. permite una mejor comunicación entre los diferentes actores y que el paciente esté cubierto bajo la misma sombrilla, y eso hace bien. Pero por otro lado, parte del problema es que el asegurador al poseer al prestador, pues entonces puede generar presiones de control de gasto. Y al generar esas presiones, pues puede afectar la calidad de la atención del paciente, ¿no? Entonces, tiene pros y contras. Yo he revisado la literatura y la realidad es que la literatura es ambigua. Ya, Como economista de la salud, yo venía de una perspectiva, bueno, démosle el beneficio de la duda, quizás sí es bueno, pero después de revisar la literatura, yo mismo he revisado mi posición y he echado hacia atrás y he dicho, bueno, tal vez no es tan buena la integración vertical. Pero la integración vertical tiene que pensarse desde la perspectiva en la que, eh, ocurre cuando hay pocos recursos disponibles. Entonces, hay esa necesidad por crear eficiencias, primero. Y segundo, la integración vertical tiende a ocurrir en mercados menos maduros. Es más difícil integrar verticalmente, el manejo es ultra especializado, em, y es más fácil integrar verticalmente funciones más básicas. Yo creo que poner el límite del 30%, todo lo que hace es que las instituciones se encarguen de enmascarar el 30%. Yo creo que no hace bien en general. Yo sigo insistiendo que si el objetivo final es mejorar la atención de los pacientes, lo que tenemos que hacer es vincular los desenlaces en salud directamente al dinero que la EPS recibe. Porque al hacer eso, la EPS, si se da cuenta que en su IPS integrada, incluso servicios básicos como servicios de obstetricia, están prestándolos mal, va a tener que cambiar a un hospital que los preste mejor, porque de otra manera va a enfrentar un costo por esto. ¿Sí? pero dentro del problema usted ve que hay más flujo de caja a la red propia que a la red pública. ¿Eso ha afectado mucho el desempeño Sí. de este tema de la integración vertical? Sí, absolutamente. Esa es parte, digamos que lo que mencionaba la literatura eran los problemas típicos de la integración vertical, pero aterrizándolo al caso en Colombia, hay otros problemas adicionales que hemos visto y definitivamente uno de ellos es los pagos a destiempos, ¿no? Donde a la red propia se le paga antes que a la red no propia. Absolutamente. Y yo creo que eso tiene que mejorarse, pero de nuevo. La superintendencia no va a tener la capacidad, jamás la va a tener, de lograr supervisar todas estas interacciones, ¿sí? Es absolutamente imposible lograrlo. Lo que Ah, toca hacer es asegurarse que los incentivos de todos los actores estén alineados. Y estamos en un sistema en el cual las EPS quieren controlar gasto, las IPS quieren asegurarse que tienen liquidez. Los médicos quieren velar por sus pacientes, los pacientes quieren sus medicamentos y todo el mundo jalando para su lado, ¿sí? Y necesitamos un sistema del cual estemos mejor alineados. Entonces, la integración vertical de alguna manera eso es lo que busca y es la razón por la que ocurre. Hay que preguntarse por qué las instituciones actúan de cierta manera y actúan porque hay pocos recursos, necesitan esa eficiencia. Pero al mismo tiempo, la forma de combatirlo, más que a través de estas restricciones que igual se las saltan, ¿sí? Es tratar de ah, entender cómo podemos alinear los incentivos de los actores. Y repito, yo sé de IPS integradas que la verdad es que no tienen muy buena calidad en la atención y seguramente ustedes saben de algunas de otras. Entonces, miramos esos indicadores de atención, pongámoslos a competir, ¿sí?
si una persona puede ver, digamos, los desempeños en atención materna de una IPS integrada versus una no integrada, pues de pronto decidir la integrada, de pronto la IPS se da cuenta y o mejora los estándares o la cierra, ¿sí? Claro. Y todo, digamos que eso es meritorio para el sistema. Pero apunta a reglas y digamos que apunta, y perdóname la palabra, pero apunta a leguleyadas, poniendo restricciones, las restricciones se las saltan. Lo que hay que hacer es entender los intereses de los actores y alinearlos. Yo creo que se puede hacer y hemos fallado en hacerlo. Sí, porque yo creo que la armonía del sistema no es que todos estemos bien, sino como usted dice, que alineemos los incentivos de cada uno para que, o sea, Sí, que el interés de cada persona sea tenido en cuenta para ser propositivos para el mejor funcionamiento del sistema. Yo claro, creo que entender eso es muy importante. claro, Y que el usted, mejor, sí, adelante. y usted con respecto, antes de que se propiciara esta crisis, ¿en Mm. qué cree que la propuesta de reforma de salud, la de ahorita, la actual, mejora los problemas que tenía nuestro sistema o no lo mejora, como le dije, antes de que se propiciara esta crisis, porque esta crisis es más por tema de sostenibilidad? Es decir, Mm. ¿la reforma mejoraba eso y qué otras cosas pretendía mejorar o no lo mejora? Yo creo que no lo mejora. Y yo creo que no lo mejora por un tema, y es que si ustedes, digamos que yo estoy de acuerdo con los tres primeros, eh, digamos, artículos de la reforma, creo que son los tres primeros, que hablan sobre, digamos, las expectativas, lo que quieren lograr. Todos queremos un sistema con más cobertura, con mejor cobertura, mejor calidad. De eso no hay ninguna duda. El problema es cómo llegamos allá factiblemente, ¿sí? Ujú. Y esta reforma entonces dice, pues vamos a invertir en atención primaria, lo cual está bien. Todos los sistemas quieren invertir en atención primaria. Yo os digo una cosa, entre otras cosas, la atención primaria no está muy bien definida, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿y eso qué? Entonces hay muchas personas piensan que es atención básica y eso no es atención primaria. Hay otras cosas, digamos, que involucran atención primaria mucho más amplias, pero em, la inversión en atención primaria o en prevención implica utilizar recursos nuevos. O Exacto. sea, no tiene sentido. Ustedes conocen mejor que yo la historia natural de la enfermedad. Las personas que hoy, por cuenta de las condiciones en las que viven, los hábitos que tienen, están adquiriendo una enfermedad cardiovascular, Ujú. o las que tienen en este momento eso y que lo tuvieron que tuvieron esos hábitos hace 20, 30 años, eso no lo vamos a cambiar con la prevención de hoy. Entonces, a esas personas también tienen derecho a la salud y hay que tratarlas. Claro. Entonces, la prevención primaria y la atención básica se hace con recursos nuevos. Hay un montón de investigación en esto. Desafortunadamente, en la discusión pública, la gente omite la diferencia que existe entre que la prevención es costo efectiva y que la prevención es no es costo ahorradora. Son cosas Exacto. diferentes. Exacto. Entonces, la costo efectividad es una cosa, el costo ahorro es otra cosa. La prevención no es costo ahorradora, excepto en unos casos muy puntuales, uno puede describirlos. La vacuna de VPH, por ejemplo, a 20 años, a 20 años es inmensamente costo ahorradora. Pero usted le empieza a meter otras intervenciones de atención y ya no lo es. Algunas cosas, digamos, muy verticales, ¿no? Lo son. La vacuna de PT, la vacuna de sarampión, los cuidados prenatales, todas esas cosas son costadoras. Pero después usted le mete todas las otras ya de enfermedad crónica, que es lo que más está creciendo. Entre otras cosas, cáncer y enfermedad coronaria son las condiciones que más crecen en nuestra proyección que hicimos con el BID. Voy a poner aquí en el chat el reporte. em, en términos de gasto. Esas condiciones no vamos a poder prevenirlas a punta de prevención. Entonces la pregunta es cómo encontramos un buen balance entre esas dos razonablemente. Entonces lo que hace la reforma a la salud es que con tal de construir eso, y permítanme decirlo de esta manera, yo, digamos, en los primeros 2 años de gobierno no creía eso, ya en estos últimos, cada vez estoy pensando más. em, digamos, esta institución de CAPS que tienen sentido en algunos casos, en áreas rurales, o los equipos básicos de atención que tienen sentidos para poblaciones que tienen poca movilidad,
pero de forma tan amplia tiene también propósitos que pueden ser electorales. Y la pregunta es si eso es un buen uso de los recursos de la salud. Yo la verdad creo que no. Los recursos de la salud son recursos de la salud, son sagrados. Em, entonces, lo que tratan de hacer es sacar la UPC en dos partes. Una UPC que sirve para la UPC de cuidado avanzado, de mediana y alta complejidad, y una UPC para los CAPS. El problema de eso es que cuando usted fragmenta los fondos, fragmenta la atención. Entonces, imagínese el paciente con diabetes que se empieza a complicar, que está siendo visto en el CAPS. El médico dice esto, yo ya no, digamos, no, es complicado, yo no lo puedo manejar, lo va a mandar para el nivel más avanzado, lo mandan allá y el nivel más avanzado dice, no, pues que la UPC que a mí me dan no me alcanza para esto, y entonces lo devuelve para el otro lado. Y en la nueva ruta, el nuevo paseo de la muerte, creo yo, puede terminar Ujú. siendo en esa transición entre el nivel primario y la más avanzado, si es que el primario se construye en algún momento, porque los incentivos de ambos lados son a votar al paciente. Claro, Eso no garantiza un cuidado continuo, que es un principio fundamental de la atención primaria en salud. Entonces, ahí yo veo un problema institucional enorme digamos, ellos parecen no estar viendo. Y otro problema muy serio que veo es, yo entiendo la animadversión que generan las EPS, la entiendo y la comparto en algunos casos, o sea, entiendo por qué ocurre, pero de nuevo, todos los sistemas de salud tienen un actor que restringe los recursos. Esa es la función de ellas, como en el NHS lo hacen los trusts o el mismo GP en algunos casos. em, y lo que terminamos viendo es que al quitarle la función de aseguramiento a las EPS ahora simplemente ordenan el giro, coordinan a los pacientes, de una forma un poco como, digamos, siempre con estos verbos así poco comprometidos, ¿no? Como coordinar, articular. O sea, claro, nadie está encargando realmente del paciente y poniéndose uno en los zapatos del paciente, ¿eso qué significa para ellos, ¿no? Entonces los mandan, digamos, la EPS no, realmente no asume el control del paciente, no asume el manejo del mismo, trata de coordinar entre las RIS y los CAPS, pero pues los incentivos, ella no gobierna sobre ellos, no tiene relaciones contractuales contra las cuales los puede apretar, no, ellos no rinden cuentas ni a la EPS ni a nadie, la EPS no le rinde cuenta a nadie, pues la gestora no le rinde cuentas a nadie tampoco. Entonces, la verdad es que ahí no hay valor, ahí no hay claro, valor agregado. Y yo por eso he dicho que esta reforma yo la veo como una reforma intermedia, porque está preparándose para que las EPS no existan, porque realmente no hay valor agregado a las EPS, porque no hay claro. aseguramiento. Y mi problema con esto es que como en los sistemas de salud siempre hay alguien que va a racionar los recursos, implícita o explícitamente, si la gestora no lo hace explícitamente, quienes lo van a hacer son dos agentes, los hospitales y los pacientes, porque son ellos quienes van a tener que enfrentar la restricción de recursos y manejarla. Ya. Entonces, bueno, esa es, digamos, mi otra preocupación. Tengo muchas, por supuesto, de la reforma, pero esas son las dos grandes estructurales que realmente me preocupan, aparte de la transición. La transición está explícitamente dicho que estaría a cargo de la nueva EPS. Ustedes saben la situación en la que está la nueva EPS. Sí, está terrible, está terrible. Está terrible, con potencialmente un déficit de UPC de hasta el 10, 15 o 20%, no sabemos. En las noticias apareció esta semana que y la deuda se pudo haber incrementado a 1 billón de pesos, pero no hemos visto los datos todavía, no están públicos. Em, digamos, una situación muy, muy, muy difícil, realmente muy difícil. La senadora Valencia, hace un año ya, publicó un derecho de petición donde mostraba que cada 100 pesos que recibe la nueva, gasta 120, ¿no? Mm. Entonces, con una institución como esa, yo no veo cómo puede cubrir a 40 millones más de colombianos. Y Andrés, una pregunta, en ese modelo de promoción y prevención, en donde la costo efectividad que yo tengo que invertir para prevenir un desenlace con la promoción y prevención realmente es poco,
en enfermedades que aplica el modelo, ahí cómo están las enfermedades crónicas como las que atendemos nosotros. O sea, el escenario es el peor de los mundos porque es tanto promoción y prevención no es sino detección precoz, ¿cierto? ¿O usted qué, cómo lo percibe? Sí, yo creo que dice usted cómo ellos lo ponen en la propuesta. Sí, exacto, Em, porque nosotros no encajamos en ese modelo. Ustedes no encajan en ese modelo. No, absolutamente los reumatólogos no encajan en ese modelo. Mm, Sí, lo que ellos están apuntándole es a prevención primaria y quizás secundaria que ocurre en los CAPS, ¿no? Ustedes todos son profesionales de la salud, obviamente especialistas. Yo quiero que ustedes se pongan la mano en el corazón y me digan si ustedes creen que los médicos que tenemos pocos en el país, todos, ujú. están en la capacidad de manejar, em, digamos, muchas situaciones complicadas que deberían poder, pero que tal vez no lo están, ¿no? O sea, Claro. tal vez no estamos en el momento en el que el sistema está en esa capacidad. ¿Que podemos tratar de llegar a la misma? Yo creo que sí, pero eso toma tiempo. Necesitamos suficientes recursos humanos entrenados de nuevo para poder manejar, imagínate todos los problemas de medicina interna que hay, ¿no? Que ustedes conocen mejor que yo. Em, ¿Cómo se puede hacer para que médicos generales, no familiares, pero generales, que son la mayoría, ponemos el 75% de los médicos del país, puedan manejar efectivamente esos pacientes y controlarlos adecuadamente? Y que de alguna manera podamos encontrar sistemas de task shifting o task sharing, ¿no? Mm, Para que, por ejemplo, si hay alguien, de nuevo, volviendo al ejemplo de Bichada en Puerto Carreño, con alguna condición que ustedes tratan, pues pueda ser, digamos, apropiadamente tratado en su, em, de su enfermedad. Tenemos que encontrar sistemas para eso. Eh, pero yo no veo en este momento que haya, digamos, como esa discusión, que hemos llegado al punto en el que decimos si vamos a extender, vamos a asegurarnos de que hay una cobertura suficiente en ese 20% rural. ¿Cómo hacemos para que enfermedades complejas como las que ustedes tratan sean adecuadamente tratadas? Yo no he visto que hemos llegado a ese nivel de discusión. Hay muchos ejemplos en los cuales esto se podría lograr, entre otras cosas, a través de telemedicina, por ejemplo, ¿no? Em, sí. Hay sistemas para eso, inventados ya, pero no estamos discutiendo eso, estamos en otra cosa. Y es desafortunado por los pacientes, que son los que sufren. Sí, porque es que de cierta forma quiere centrarse el modelo en un solo médico, que un médico que resuelva todas las inquietudes de salud, pero no se integra con los otros No se niveles de integra, complejidad de la enfermedad no y se integra. que obviamente hay un incentivo a que o se vaya a un sistema y el otro no lo quiere aceptar. Entonces eso va a afectar pues, el recorrido de atención principal de los pacientes, ¿cierto? Concuerdo, concuerdo, sí. No los integra y en ese sentido, o sea, yo los veo a muchos de ustedes terminando trabajando o para hospitales o para seguros o planes planes, seguros voluntarios que están creciendo. Ujú. El año pasado crecieron 23% los seguros voluntarios en el país. Ojo, los seguros voluntarios, no la siniestralidad de los seguros voluntarios, es decir, gente potencialmente sana metiéndose en esos planes diciendo, yo no sé lo que se me viene en un tiempo, mejor me Claro, meto acá. claro, Yo claro, veo muchos de ustedes en eso y la verdad me da tristeza por el país porque, claro, porque pues o sea, eso es un pequeño porcentaje de la población y se necesita mucho exacto. más de este tipo de cobertura. Es desafortunado, realmente es desafortunado lo que está pasando. Y Andrés, como estos son, como es muchas de las decisiones no se toman con un sustento técnico, sino de otro índole, como para no meterle otros matices al conversatorio, eh, Yo ya lo he esto- hecho, yo ya lo he hecho, sí, pero bueno, bueno, me tomo esa libertad. Hasta en algún momento, por fines politiqueros, pueden meterse es con el tema de remuneración justa de los médicos y pues obviamente van a tener la justificación que los gastos están disparados, eh, ciertos atributos que nos han puesto a nosotros los superespecialistas o los médicos en general, o por el otro lado porque la UPC
no es suficiente para cubrir todos los gastos, y eso se haría a través de manuales tarifarios. ¿Usted cómo ve eso? Y obviamente eso afectaría no solo el ejercicio particular, bueno, el ejercicio dentro de estas pólizas, sino también con el mismo sistema general de salud. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, primero a ver, los manuales tarifarios salen de una necesidad. Y es dos necesidades realmente. Una es la de control de gasto. No hay nada más agresivo para el control de gasto que los manuales tarifarios. El cual yo creo que, digamos, aplicaría es para el sistema general de salud, no para los seguros voluntarios. Yo creo que esa práctica Sí, exacto. seguramente se escaparía, aunque es posible que la replique, ¿no? Por mecanismos de mercado, pero no quiere decir que esté legalmente vinculada. Pero, y la otra razón es transparencia, ¿no? La necesidad de transparencia en los recursos hace que se creen, digamos, los sistemas de, de, perdón, de manual tarifario. El problema es que la implementación es complicada, como todo en la vida. Entonces, la forma como se implementa, digamos, ustedes saben muy bien que tratar em, a un paciente, de nuevo, en Puerto Carreño o en Bogotá no es igual, ¿cierto? Los Sí, costos son sí. diferentes porque llevar el personal allá es diferente, llevar los equipos, los medicamentos, la infraestructura es diferente. No debo decir más o menos, es simplemente diferente. Los manuales tarifarios tienden a estandarizar eso. Y al estandarizar lo que hacen es que quienes tienen mayores costos de operación tienden a salir, porque no van a prestar costos porque les cuesta mucho a ellos. Usualmente quienes tienen mayores costos de operación son los hospitales públicos. Ujú. Y ese es un problema, porque esta estrategia lo Claro. que termina haciendo es sacando a los hospitales públicos básicamente, a menos que les inyecte plata por vía oferta, porque los hospitales públicos no se pueden sostener con esos manuales tarifarios. Tal vez inicialmente sí, pero en el tiempo lo que suele pasar es que los manuales tarifarios en el mundo se ajustan a la IPC, a la inflación. Y como los costos de salud crecen más rápido que el IPC, terminan chocando y constituyen un techo de precios. Hacer un techo de precios, quienes produzcan a costos mayores simplemente salen del mercado y quedan estos, implicando que se genera, digamos, poca oferta para la demanda que existe, o sea, exceso de demanda. ¿Qué pasa con eso? Em, que hay países que ya tienen esto implementado. Hay un libro muy bueno sobre los manuales tarifarios en Japón como la Ujú. principal estrategia de control de gasto. Pero fíjense que hay un problema y es que esto como no sale a partir de cuánto cuesta hacer cada procedimiento, sino Ya. sale de una forma vertical, como de arriba para abajo, sino si gastamos en artritis reumatoide 5% del gasto en salud del año pasado, pues vamos a usar 5% del gasto de salud el próximo año. Si hay una nueva tecnología que es muy costo efectiva, no importa, es 5%. Y esa decisión se toma con todas los áreas de la salud. Lo que pasa en Japón es que cada 2 años se reúnen las sociedades científicas y se pelean entre ellas. Y entonces ahí juegan, digamos, la política politics sectorial para, y las diferentes, digamos, áreas o las diferentes especialidades se chocan entre ellas porque unas quieren un stent, otras quieren unas barras de titanio, otras quieren unos reemplazos, otras quieren unos medicamentos biológicos y entre ellas se pelean para... Y esa no es una forma, esto no es una negociación, debe ser una medición técnica. Entonces, los malos tarifarios son terriblemente malos por esa razón. Y además tienen un problema, y es que implican que el pago se haga por servicio. Y Mm, eso incrementa el gasto, lo que llaman el fee for service. En vez de hacer pagos globales, prospectivos o capitaciones, eso ya no se hace porque las cosas no se empaquetan en el manual tarifario, porque la tarifa claro. es una línea. Entonces, ellos hablan de esto, pero la realidad es que genera muchos problemas y la implementación es difícil.
yo, hay razones para hacer esto, pero el problema de transparencia se puede resolver a través del sistema de información, Claro, haciendo públicos los precios y que compitan, o sea, si hay una clínica que cobra 10% más por un procedimiento, pues que muestre su valor. Sí, eso está bien. Em, y por otro lado, también el tema de control de gasto, que como digo, creo que tiene más sentido vincularlo al desempeño y no simplemente utilizarlo como mecanismo exógeno de control de gasto, porque eso afecta a los pacientes. Y además es que, fíjense, de los manuales tarifarios sale la plata que pagan los médicos. Entonces, sí. si el crecimiento de la inflación en salud es más empinado que la inflación general y se utiliza la inflación general, pues también los ingresos de los de personal de salud en general termina siendo afectado. Andrés, y con respecto a la libre escogencia de los pacientes a su derecho o al mejor especialista, ¿esta reforma eh, afecta de qué forma eso? O sea, que si necesita una atención especializada, obviamente puede involucrar más gastos de bolsillo de acuerdo a su poder adquisitivo, pero ¿usted cómo lo percibe frente a la reforma? ¿Cómo se afecta? Pues eso, digamos que inicialmente ocurrió, esa fue una discusión que se tuvo en la primera, en la primera borrador de reforma y eso cambió. Y entonces ahora Mm, ellos hablan de que sí hay, en parte lo hicieron para poder para poder hacer el trámite a través de comisión séptima y no de comisión primera. Entonces, para eso, digamos que tratan de mantener la posibilidad de que los pacientes puedan decidir, que es un aspecto fundamental del sistema. Eso está, pero si se puede materializar o no, yo no estoy seguro realmente. Pero está claro. ahí, digamos, está en el papel porque lo tienen que hacer, básicamente. Y con respecto a cómo está el sistema, la crisis que desafortunadamente se ha generado, en su concepto, ¿cuál puede ser el mejor papel? ¿Reforzar o construir sobre lo construido? ¿O efectivamente mejorar la reforma que se propone? ¿O sencillamente, como decían estos aseguradores, aguantar hasta el 2026? No sé cómo Yo creo ves. que toca aguantar. Mm, Yo espero que los actores aguanten en este punto, espero de verdad. Em, pero yo creo que hacia adelante toca reconstruir el sistema. Primero con plata, obviamente, pues la plata sí, claro. falta. Pero no es solo plata, es también mejorar la eficiencia, porque como les Mm, mostré en la gráfica, el gasto se ha incrementado en forma bárbara. Y yo, o sea, digamos, ustedes son profesionales, ustedes rinden cuentas de sus pacientes. mm, Pongamos a todo el sistema a rendir cuentas y miremos qué tanta salud hemos generado con esa plata. En algunos casos lo hemos hecho, en otros casos tal vez no. O sea, sincerémonos todos, realmente ha sido muchísimo gasto el que se ha generado. Y hay que tener la capacidad de medir qué es lo que sí hemos, qué valor hemos generado o no. Pero por otro, yo creo que es muy importante restaurar la confianza. Y para eso necesita, yo lo puse en una columna en la silla vacía, yo creo que en los primeros 100 días el gobierno tiene que llegar ya con una ujú. reforma breve, no son los 130 artículos o 50, son 10 artículos claros que digan hacia dónde van las cosas y con un mensaje claro de qué es lo que se va a hacer y que sea una reforma ya concertada, concertada con las sociedades científicas, con los gremios de hospitales, de aseguradores, poniéndonos un poco sobre la mesa y diciéndoles esto es lo que hay, esto es lo que podemos pagar, no podemos pagar más. Ayúdenos a mejorarla con esas restricciones. Esas restricciones son primero a los pacientes, los profesionales de la salud. Los intereses sectoriales se pueden como articular alrededor de eso. em, y necesitamos mejor rendición de cuentas, necesitamos mejor eficiencia del gasto y necesitamos transparencia de información. Y con eso miremos cómo todos nos ajustamos. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto. O sea, realmente aquí yo creo que hace falta un llamado a acción colectiva. Y es que si no trabajamos juntos, nos hundimos todos, ¿no? Pacientes, profesionales de salud, hospitales, aseguradores, realmente estamos en un punto en el que es difícil. Em, eh, y yo creo que tenemos que encontrar la forma. Y justamente las sociedades científicas
creo que lo pueden hacer porque son quienes tienen el contacto, o sea, son los profesionales, pero también tienen el contacto con los pacientes y pueden informar mejor cómo tomar esa decisión. Em, sí, yo diría eso. Sí. Andrés, y ya para terminar, porque es un punto muy fundamental el que usted dice, las asociaciones científicas hacemos parte de un grupo minoritario de la sociedad que a la final tomamos decisiones, porque las decisiones se toman es en las urnas. Eh, Nosotros vemos a menudo foros sobre el problema de la salud, invitamos a un experto como usted o se reúnen otros 5 expertos, discuten la gravedad, manejan el tema desde un aspecto muy técnico que a la larga los pacientes, que son los más afectados, no entienden y a la final solamente escuchan el mensaje más emotivo que llama precisamente eso, a las emociones. Con respecto a la reforma, y yo le había comentado, queremos hacer como unas separatas de información hacia los pacientes, Sí. como para, ¿usted cuál cree que serían los puntos más fundamentales en los que tenemos que hacer más comprensible el mensaje a los pacientes? Porque cuando hablamos de cálculo técnico, la UPC, bueno, todos estos términos que usamos nosotros, acomodando ese mensaje hacia los pacientes y haciendo traducción de la gravedad que estamos enfrentando, ¿usted cuál podría ser que serían los mensajes más claves que deberíamos traer las asociaciones científicas y nuestros pacientes, hacia nuestros pacientes para ellos sensibilizarlos frente a la crisis y no atender más señales de humo que lo real, porque somos la parte técnica que podemos dar orientación más acertada? Sí, esa es la pregunta del millón, porque realmente creo que sí hemos sido muy ineficaces en mostrar de nuevo los méritos del sistema, que fue con lo que empecé, Mm, y todo lo que hace el sistema y todos sus actores bien, y solamente nos enfocamos entre otras cosas, porque desafortunadamente en el sistema ha habido corrupción, todos sabemos de dónde ha salido, digamos los casos más emblemáticos. Y eso ha llevado a la deslegitimización del sistema, ¿no? Un sistema deslegitimado donde hay muchas animadversión entre los actores. Yo creo que lo principal es empezar, y ojalá las asociaciones científicas dieran ese espacio, empezar con un mensaje de unidad, ¿no? mm, Todos sabemos, aquí todos saben muy bien, esta pugna eterna que existe entre EPS e IPS, ¿no? Entre otras cosas, razonable, yo veo como las EPS tuvieron por mucho tiempo y todavía una, ¿Quieres eso? una mayor poder en la relación entre las dos, y eso hacía que, digamos, que las IPS sufrieran por esto. Eso es verdad, por múltiples mecanismos. Pero yo creo que es necesario un mensaje de unidad, y yo sí creo realmente que necesitamos poner, ojalá, a los hospitales y a las aseguradoras en el mismo plano y mostrar que ambos tienen el mismo objetivo, que es cuidar a los pacientes, y ambos necesitan de lo mismo en este momento, que es recursos y confianza. Yo creo que hay otro tema importante, y es mostrar que, que el sistema de aseguramiento funciona, ¿sí? Digamos, hay exfuncionarios de este gobierno que han dicho en reuniones que ellos no entienden por qué han pagado tanto tiempo su contribución a la salud si no la han recibido, si no han recibido servicios de salud. Eso refleja un desconocimiento inherente claro, de cómo funciona el sistema de aseguramiento, donde yo pago por el riesgo de enfermarme. Yo no exacto. estoy prepagando mi salud, yo no estoy, eso no es una cuenta de ahorros, porque hay Ujú, sistemas de cuentas y Singapur tiene un sistema de salud donde hay una cuenta de ahorros. Y si es lo que queremos, entonces es lo que hacemos, pero eso no es lo que tenemos mm, nosotros. Nosotros contribuimos por el riesgo, no contribuimos a una cuenta de ahorros. Y si yo contribuyo, ojalá nunca me enferme, entonces pues nunca lo uso. Pero esa concepción es importante y la gente no tiene claro eso. Yo creo que la gente debería ser más consciente
Y ojalá las sociedades científicas ayudaran en eso a entender cuánto cuesta los tratamientos. O sea, ustedes tratan personas con Mm, medicamentos biológicos costosísimos, pueden costar 30, 40 millones de pesos al mes. La gente debería saber eso, la gente debería saber que contribuye 150, 200.000 pesos al mes por algo que y el tenga. sistema le devuelve 30 millones. Ujú, Yo creo que ese mensaje es importante porque demuestra la bondad del sistema. Y es que esos 30 millones, sacándole lo que yo contribuyo, es plata de otras personas. Es un sistema de ujú, redistribución, un sistema de acción colectiva. Y creo que hemos fallado en verlo de esa manera. em, por una posición un poco individualista, ¿no? De yo cómo me beneficio de esto, pero la verdad no, la verdad es que es un sistema solidario. Y cuando hay muchas personas dicen, no, es que el sistema de salud colombiano es el mejor del mundo, eso no es cierto, pero esa historia tiene un trasfondo. Y ujú. el trasfondo es que el sistema de salud colombiano apareció de primero en solidaridad en el reporte de la OMS de salud en el 2000. De ahí sale esa historia, que después se transformó y se volvió una caricatura. Em, es solidario, es genuinamente solidario. En un país tan inequitativo como Colombia, de los más inequitativos del mundo, por razones estructurales que van por fuera de la salud es el segundo factor más importante en proteger de la pobreza multidimensional a los colombianos, después de la educación, ¿sí? Y es justamente por esa estructura, no es por nada más. Entonces yo creo que toca enfatizar en esos beneficios y en cómo todos los colombianos nos beneficiamos de un sistema tan solidario como este. Yo creo que esos son dos temas, dos mensajes grandes, Juan Manuel. Uno es el de Ujú, unidad y otro es el de valor, de qué me da esta sociedad a mí, qué me dan otros. Y los otros, ujú. a través de sus contribuciones, sus pagos, em, em, de copagos o cuotas moderadoras, etcétera, y a través de pago de impuestos, por supuesto, lo que me están retornando a mí es más servicios de salud por los que yo no he pagado y por los cuales yo no experimento vulnerabilidad financiera. Sí, Em, es que los colombianos estamos, en ese sentido, lo ves de esa manera, estamos un poco mal acostumbrados. Durante la pandemia, y esto lo estoy diciendo, esto es de verdad. En Perú, un país que tiene un PIB más alto per cápita que el de Colombia, em, n- eh, para acceder a una UCI, hay gente que está prepagando $30.000 ujú, porque había solamente 900 camas en el país. Colombia pasó de 4.000 a 12.000, 10.000, perdón, en cosa de 5 meses, ¿sí? Y no le cobra a nadie esa plata, ujú. ese costo. Esas ganancias del sistema realmente es que son raras en nuestra región, pero si solamente pedimos y pedimos y no realmente entendemos lo que estamos a punto de perder, realmente em, me parece o sea, me parece que el énfasis debería estar ahí, debe estar en demostrar lo bueno que tenemos y qué podemos hacer para protegerlo. Sobre todo que se puede perder, ¿no? O sea, ¿Sí? orientando el acuerdo de voluntades no solo entre pacientes y también entre los médicos. Pues Sí, Andrés, sí, es cierto. nosotros habíamos hablado de los tiempos. Muchísimas gracias y quiero, bueno, nos pasamos por 4 minutos. Yo sé que hubo muchos temas que no se tocaron, pero bueno, se será otros escenarios. Quiero a nombre de la Asociación Colombiana de Reumatología y obviamente la mesa de comunicaciones, de toda la junta directiva, agradecerle por su espacio, por su generosidad, por los temas que nos abrieron la forma de ver las cosas. Y yo creo que muchos de nosotros, ojalá, no solo veamos, sino queramos ver el panorama que tenemos para tomar acciones. Y yo creo que como gremio tenemos una responsabilidad muy importante porque lo que hagamos acá puede o sea, como replicarse en las otras agremiaciones científicas y a los pacientes para, para por lo menos porque siempre decimos, no, yo no puedo hacer nada, que hagan todos, nadie, pero yo creo que cada uno tiene un papel y la agremiación, bueno, Azorreuma tiene un papel muy importante y pues quería agradecerle todo este tiempo que nos dedicó y los conceptos, sobre todo los conceptos
que nos pueden ayudar a pensar, porque pensamos como en la mejor formulación, en la mejor evidencia científica, y como es replicado es también como mi conducta médica, no estoy juzgando si es acertado o no, sino cómo impacta a la salud económica de un país. Sí, es verdad, es verdad. Pues muchas gracias a todos, todas. Gracias por el espacio, contento de conversar de nuevo. Ahí les dejé mi correo electrónico y también el documento sobre gasto en salud en caso quieran revisarlo. Cualquier cosa, pues estoy contento de volver a conversar, Juan Manuel, y podemos coordinar mejor. Disculpas de mi parte, fue difícil coordinar. Bueno, que Muchas estén muy bien y gracias. muchas gracias a Gracias ustedes. a todos los conectados y feliz tarde para todos. Este chat, este conversatorio queda grabado para que lo puedan revisar las personas que desafortunadamente no pudieron conectarse. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Chao, Andrés, muchas gracias.